Estoy de vuelta, le doy la bienvenida a mis invitados esta noche, Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de la República del Perú, y Carlos Anderson, congresista independiente, quienes me acompañan. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Gracias, Carlos. les suelto, Alejandro. antes de iniciar con ustedes, les suelto otro dato de, no sé si ya la tengan, si no se los voy a mandar, está muy interesante, del informe de Sid Gallup. A ver, 87% de los peruanos considera que el Perú va por el rumbo equivocado. Esta cifra es la más alta que se ha tenido. En 2018 fue del 82%. 87% dice Perú va por el rumbo equivocado, y esto obviamente se acrecenta durante el gobierno de Castillo, pero el cambio de gobierno, es decir, la entrada de Dina Boluarte, solo ha profundizado el pesimismo entre la población. Este es otro de los datos que le tengo y voy a ir compartiendo más con mis invitados. Noelia Gutiérrez me envía este informe Perú por parte de Sid Gallup. Alejandro Muñante Barrios, Carlos Anderson, la pregunta del momento es: ¿sienten ustedes y entienden la urgencia de salir ya con una solución que no tome un año? Yo sé que tiene que haber reformas y que se tienen que cambiar muchas cosas, o se pretende hacerlas. Pensar hasta 2024 cuando la exigencia en la calle ha costado 57 muertos. ¿Ustedes creen que puede resistir el país o que el país merece resistir esto? ¿Quién quiere iniciar? Alejandro, adelante, por favor. Bueno, Fernando, mira, nosotros siempre hemos dicho que estamos prestos para poder conversar sobre las propuestas que están en mesa. Lo que tenemos en estos momentos es una propuesta, ¿no?, que incluso fue también iniciada por el Poder Ejecutivo para adelantar las elecciones a abril de 2024. Y esa propuesta fue ya votada en primera votación, ¿no?, en el año pasado, ¿no? Y estamos esperando que ahora en febrero podamos ya votar en segunda votación esta propuesta. Creo que lo que el Perú necesita es una respuesta rápida frente a esta incertidumbre, y lo que estamos haciendo como Congreso es hacer, digamos, lo posible, lo que está a nuestro alcance, como para adelantar la legislatura, que debería empezar en marzo según nuestro reglamento, y estamos proponiendo que se adelante al 15 de febrero. Podría ser que dentro del debate en el Pleno, cuando pase esta propuesta al Pleno, porque lo tiene que aprobar el Pleno, se pida que sea mucho más antes. Eso se puede discutir. Lo importante es que se defina de una vez una fecha. Hasta este momento está, repito una vez más, en primera votación lo de abril de 2024. Si hay otra propuesta que nos diga que puede ser, por ejemplo, diciembre de 2023, eso tendría que debatirse nuevamente. Pero justamente ahí tenemos una disyuntiva, Fernando. Unos quieren que la legislatura se adelante al 1 de febrero, con la finalidad de que ya votemos de una vez esta reforma del adelanto al abril de 2024, y otros piden que sea diciembre de 2023. Pero, ojo, sorpresa, los mismos que piden que se adelante el 1 de febrero la legislatura, piden que las elecciones sean en diciembre o en octubre, lo cual es contradictorio en sí mismo, porque no podrías tú cortar una legislatura, porque si eso hacemos, no podríamos debatir una nueva propuesta de reforma constitucional. Entonces necesitamos colocar las cosas sobre las IES y definir lo que actualmente tenemos. Tenemos una propuesta de abril de 2024. Carlos Anderson, a ver, creo, y perdón, lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Y esto pasa en todos los congresos, no nada más en el de Perú y no solamente con ustedes. Hay demasiada palabrería, ¿sí? Demasiada palabrería. Y que si la legislatura, y que si la discusión, y la primera y la segunda, y que la votación. Carlos, se están matando peruanos. A ver, vamos a hablarlo así bien plano, bien llano. Se están matando en la calle peruanos contra peruanos. Se está muriendo gente por los bloqueos. Se habla de legislaturas, que si se adelanta al 15, que se adelanta al 1, que si es en diciembre del 23. A ver, ¿a ustedes no les duele como congresistas esto? No es, porque perdón. Oye, Alejandro. Oye, Carlos, perdón, Alejandro y Carlos, permíteme, déjame terminar la idea. Alejandro y Carlos, hoy la responsabilidad es de ustedes. Ya no es
del Pedro Castillo que se fue ya no es de Dina Boluarte, es de ustedes. Si esto se sigue prolongando y siguen matando gente con esta exigencia de adelanto de elecciones, esto tiene que ver con ustedes, Carlos. ¿Cuánto asumen de esa responsabilidad? A ver, primero rechazo un poco el comentario que acabas de hacer acerca de que no les duele a ustedes. Por supuesto que nos duele. Cada una de las muertes nos duele. Lo que no hacemos es, por supuesto, utilizar políticamente... Yo no dije que no les doliera, te pregunté si les dolía. Bueno, no, sí, efectivamente nos duele. La pregunta en general, al fin es innecesaria, pero bueno, algunos puntos de realidad. Lo primero es que para todo efecto práctico, desde mi perspectiva, y lo he dicho aquí en entrevistas en el Perú, el Congreso ya terminó. O sea, la ciudadanía nos ha vacado a nosotros, los congresistas. ¿Okay? Tenemos mínima legitimidad y por lo tanto tenemos que responder rápidamente al pedido de la ciudadanía. Y aquí yo quiero diferenciar entre los gritos y las acciones violentas de un grupo y los legítimos reclamos del resto, digamos, de manifestantes. Porque son dos cosas que están ahí mezcladas, ¿verdad? Creo firmemente, y lo he dicho también públicamente aquí en el Perú, los que me conocen saben de mi posición, que hay que adelantarlo ya, hay que tener las elecciones lo más rápidamente posible. Yo sería incluso de la idea de que la señora Boluarte renunciara, ¿no? Y que diera paso entonces a todo este mecanismo de sucesión que implica de inmediato, ¿no? Elecciones llamadas por el presidente o quien sea que maneje el Congreso de la República. Evidentemente, lo perfecto es enemigo de lo bueno. A mí me hubiera gustado que efectivamente tuviéramos hasta abril del 24 para hacer algunas reformas que sí creo que son fundamentales para que en 2 años no estemos en la misma película. ¿Cuáles son esas reformas? Rápidamente, eliminar los dos instrumentos de destrucción masiva que tiene la Constitución, que son el voto de confianza, por un lado, y la vacancia por incapacidad moral permanente, que es tan difícil, digamos, de capturar en una propuesta, ¿no? Esos dos, y aumentar y especificar una serie de delitos relacionados con la corrupción, etcétera, en el artículo 117 de la Constitución, de manera que no volvamos a vivir el espectáculo de tener un presidente que no sabíamos si era el jefe de la mafia o qué, ¿no? Ahora sabemos que era el jefe de la mafia, ¿no? Entonces ya, no vamos a tener esas reformas. Hay que, no sé, pedirle a Dios que los ciudadanos peruanos tengan el buen tino de elegir muchísimo mejor de lo que han elegido hasta ahora. Dos cosas. ¿Aló? Dos cosas. Muy válido lo que dice Carlos, que es muy importante. Hay que diferenciar la protesta legítima de los violentos. Lo que yo sumaría ahí es que desde los violentos, y te lo digo con toda confianza, Carlos, desde los violentos, ya sea con injerencia política, con injerencia extranjera, con lo que sea, el reclamo es el mismo, malamente, ilegalmente, criminalmente, que el de la protesta pacífica, ¿no? Sigue siendo el mismo reclamo. Sí. Por eso creo que la diferenciación en el ámbito de la justicia es sumamente importante. Lo haces bien, diferenciarlo en el ámbito de la justicia. En el ámbito de la praxis, es arreglarlo de inmediato. El mensaje es completamente claro. Carlos Anderson lo ve así y lo entiende así. Y entiende que han sido vacados por los peruanos. Ya no quieren al Congreso, a ninguno de los que está ahora en el Congreso. Pero ahora yo le pregunto a Alejandro Muñante, ¿cómo es posible que a estas alturas congresistas de izquierda estén jugando con moción de vacancia para Dina Boluarte? Ese es el irresponsable sector del Congreso que es repugnante. O sea, hoy el tema es arreglar esto de las elecciones para poder darle la respuesta al clamor de la gente. Y estos empiezan a jugar ya, Alejandro, con un tema de vacancia. ¿Cómo van a hacer para manejar un Congreso así? Porque esos son las piedras en el camino. No sé si responde Alejandro o quiere que responda yo. A Alejandro le decía yo. Adelante, Alejandro. Perdimos la señal de Alejandro. Carlos, respóndeme, porque tú lo sabes bien, ¿no? Sí, mira. No, a mí me queda claro que este es un sector no solamente irresponsable, sino realmente hipócrita,
porque no nos olvidemos que es el sector que votó a favor también de la vacancia del señor Pedro Castillo, una vez que puso en marcha su fallido golpe de Estado. Fueron 90 y tantos votos y ahí estaban todos ellos, ¿no? Porque tenían miedo, imagino, de perder la curul. Pero de ahí en adelante ahora están tratando de hacer simplemente lo que no han logrado con los votos jamás. Ahora lo quieren hacer a través de causar el mayor caos posible. Y la verdad que hay que decirlo, han tenido éxito porque también este gobierno de la señora Boluarte se ha mostrado inoperante, no ha sabido manejar, por ejemplo, los temas de inteligencia para adelantarse, para desarticular estas mafias, porque hay mafias metidas también ahí dentro, ¿no? No ha sabido, por ejemplo, luchar también contra esta imagen prevalente a nivel internacional de que en el Perú ha habido un golpe de Estado, sí, pero del Congreso al pobrecito señor Castillo. Eso no es verdad. Tú lo sabes muy bien. Así que, Fernando, entonces, claro, la izquierda mañana lo pondrán en el debate y yo te aseguro que no va a lograr, pero ni siquiera ser admitida a debate esa propuesta. No, estoy de acuerdo contigo, Carlos, no va a alcanzar los votos, por supuesto que no lo van a tener, pero, oye, es increíble estar perdiendo el tiempo en eso, cuando saben perfectamente bien cuál es el mandato, porque finalmente tienen que responder al pueblo. Voy a marcar, y mira, perdón que te lo diga con tanta intensidad, pero escuchar que hay quienes ahora están tratando de iniciar una moción de vacancia, que saben que no la van a ganar, en un momento en el que está muriendo gente por los violentos, y no abocarse a lo que tienen que abocarse, es repugnante. Ya recuperé a Alejandro Muñante Barrios, voy a hacer una pausa, le doy la palabra para que nos dé su punto acerca de todo esto que le estoy diciendo. Otro dato que le doy, antes de irme a la pausa, de Sid Gallup, de este Informe Perú. La aprobación de la gestión presidencial de septiembre 21 a la fecha, 71% desaprueba a Dina Boluarte. Le voy a dar el dato interesantísimo, 71%. Con Pedro Castillo llegó hasta el 76%. Así que básicamente hubo una disminución solamente de un 5%. 71% desaprueba la gestión de Dina Boluarte. Hago una pausa, regreso. A simple vista verás solo una carretera, pero si observas bien, verás comunidades que se conectan, personas que acortan distancias, servicios que ahora llegan, nuevas oportunidades para estudiar y el desarrollo de la economía, pero especialmente el bienestar de todos a los que beneficia, brindándoles más posibilidades. BESIE, tu bienestar nos hace crecer. Cuando la fiebre quiere arruinar tus planes, nada alivia más rápido que Mencetamol Bebible. El primer paracetamol bebible para el alivio de la fiebre y el dolor. Mencetamol Bebible, rápido alivio que se bebe. Gracias, Mencetamol. En el próximo proyecto Ser Humano, analizamos el resurgimiento de uno de los prejuicios más antiguos, el antisemitismo. Hate ignited the Holocaust, ignorance fueled it. Is anti-Semitism becoming normalized? It's become a political prop. María Celeste Raraz y un panel de expertos analizan cómo ha crecido el odio y la intolerancia en América Latina. Una noche de programación especial dedicada al proyecto Ser Humano, el viernes, en CNN. La noticia es experiencia. Aquí te la damos para que la vivas en la plataforma que buscas. La evolución del periodismo es tarea de hoy y la hacemos juntos. Redacción con Gabriela Frías, de lunes a viernes, en CNN. Soy Yona Molinares en Washington. Gustavo Valdés en Minneapolis. Rafael Romo en Atlanta. Gabriela Frías en la Ciudad de México. José Levi en Jerusalén. Soy María Santana en Nueva York. Esta es la pantalla donde ocurre todo. Los instantes que pueden cambiar el mundo. Estos son los rostros que vemos, las voces que empoderamos. ¿Quién está en pantalla y quién detrás de ella? Este es el trabajo que continúa lo que somos hoy y lo que podemos ser. Allí es donde nuestra curiosidad nos puede llevar cuando la inclusión importa. Es por eso que tener más perspectivas nos hace más fuertes y así nuestra misión puede inspirar el futuro. Este es el periodismo que refleja el mundo en el que vivimos. En los deportes, las horas, los minutos,
Los segundos nos brindan historias únicas, historias llenas de desafío, sacrificio, emoción y entrega. Historias donde el tiempo cambia y los grandes momentos se viven. Deportes CNN, todas las noches. Otro dato del informe de Perú de la encuestadora Sid Gallup. Fíjese usted, el 67% de los peruanos considera que Boluarte casi nunca o nunca hace lo que es mejor para el pueblo. Una pausa, regreso. La gestación subrogada o vientre de alquiler. Quería ayudar a una familia y siempre he querido ayudar a las personas. A mujeres que quieren ser madres subrogadas, requerimos que sean sanas. Con la fertilización in vitro, el bebé de probeta. Empujó hasta que encontró la posibilidad de hacer esta subrogación en Ucrania para poder tener hijos nuestros y allí fuimos. Reflexiones con Don Francisco, el domingo en CNN. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de voz a voz, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón, de lunes a viernes en CNN. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Nuestro invitado tiene que ser alguien, por supuesto, que tenga algo que decir. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, pero no la vida de 800,000 personas, ¿no? El personaje que está protagonizando la noticia en ese momento. Tengo miedo del gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. Aristegui, esta noche en CNN. Soy Ignacio Grimaldi en Buenos Aires, Argentina. En Los Ángeles. Río de Janeiro. En Miami. En Nueva York. San José, Costa Rica. En San Juan, Puerto Rico. En Atlanta. En Quito. Soy Juan Carlos López en Washington. Somos CNN. Ahora puedes acceder a cnne.com de forma rápida y directa con un solo clic. Si tienes un iPhone, abre Safari y escribe cnne.com. Una vez ahí, presiona el icono de compartir. Selecciona agregar a la pantalla de inicio. Dale un nombre y listo. Si tienes un teléfono Android, abre Chrome. Escribe cnne.com y presiona el icono del menú. Selecciona agregar a la pantalla inicial. El logo de CNN aparecerá como cualquier otra aplicación en tu teléfono. cnne.com. Felicitaciones a CNN Radio Argentina por sus 6 nominaciones y 2 premios Martín Fierro en la gran gala de los medios de comunicación. La cotización de la divisa trepó 9 pesos y cerró a 289 para la venta en las llamadas cuevas financieras. CNN Radio Argentina, siempre del lado de la información. Estamos de vuelta, estoy con Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de la República del Perú, y Carlos Anderson, que es congresista independiente. Dato importante del informe de la encuestadora Sid Gallup sobre Perú. Nivel de acuerdo con el adelanto de elecciones. 63%, muy de acuerdo. 34%, algo en desacuerdo. Es muy claro, 63% quiere adelanto de elecciones. La claridad sobre si deben ser 2023 o 2024, esa es otra historia. Pero la pregunta que yo hacía, ¿cómo lidiar, Alejandro, con estos congresistas que hoy están jugando otro juego, ¿no? Que hoy están con que si vacancia y... vaya, que están en lo que no deben estar, Alejandro. ¿Cómo lidiar con estos? Porque estos le pueden dar al traste a cualquier avance, aunque se adelante la legislatura. Mire, Fernando, hay que ser bastante claro con lo que quiere la izquierda en el Congreso de nuestro país. Hay un primer plan A, digámoslo así. El plan A es que se adelanten las elecciones lo más pronto posible y evitar que otros partidos políticos se inscriban. Porque en estos momentos solamente hay 2 partidos políticos inscritos, Perú Libre
que es el partido que llevó el señor Castillo al gobierno y por ende el desastre el que estamos viviendo. Y segundo, Juntos por el Perú, que fue el principal aliado del gobierno de Castillo y que hoy, pues, por no tener ya una cuota de poder, está haciendo lo que ya estamos viendo, pues, en los medios de comunicación, asusando la violencia y todo lo que estamos siendo testigos. Entonces, ese es el primer escenario. Allí igual gana. Segundo escenario, si no se adelantan las elecciones, entonces ellos simplemente van a poder, digamos, tener la posibilidad de que no aprueben o no voten por el adelanto de elecciones. ¿Y eso qué significa? Eso significa agudizar el conflicto de tal manera que puede ser el estallido para lograr su bendita asamblea constituyente, tal cual sucedió en Chile. Entonces, si vemos, por ambos escenarios igual salen ganadores. Y eso es lo que nosotros estamos advirtiendo e insistiendo cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de dirigirnos a los medios de comunicación. Si de cifras hablamos, Fernando, a mí me gustaría compartirte una que es de la empresa Ipsos, que es muy conocida aquí en nuestro país. Mira, el 58% de la población peruana está de acuerdo con un adelanto de elecciones al 2024 con reformas. Solamente el 34% está de acuerdo con que las elecciones sean lo más pronto posible y sin reformas, y esto es aún cuando no exista posibilidad que nuevos partidos políticos se inscriban. De todos los encuestados, el 34% cree que estas marchas violentistas han sido, digamos, promocionados o dirigidos por el Movadef u otros grupos radicales ligados al terrorismo en nuestro país. El 33% considera que esto está siendo financiado por la minería ilegal, por el contrabando, ¿no? Por la tala ilegal, etc. El 27% considera que está siendo promovido por el Partido Perú Libre y los partidos de izquierda. Solo el 24% considera que son ciudadanos que han salido a manifestarse de manera espontánea. Entonces tenemos, según una encuestadora en nuestro país, que la gran mayoría cree que estas marchas son completamente ilegítimas, que no representan el clamor del pueblo, y la gran mayoría también cree que las elecciones no se podrían adelantar así por así, sin ningún tipo de reforma. Eso también son encuestas, también son datos que también estamos analizando. Sí, pero si me permite... Por supuesto, y hay que analizar todos los datos. Ahora, a mí no me extrañaría, perdón, Carlos, a mí no me extraña que así sean las cosas, ¿eh? Para nada me extraña, ya lo había dicho Dina Boluarte, ¿quién nos está financiando? No me extraña, pero te lo voy a decir muy sencillamente, Alejandro. La excusa, incluso a mí me parece que hay injerencia de actores extranjeros, pero la excusa, Alejandro, son las elecciones. O sea, a ver, pero vamos a entenderlo. La excusa son las elecciones. ¿Quién está dando la excusa porque no resuelve el tema? El Congreso. Carlos Anderson, adelante. Sí, no, lo que yo quería decir es que para poder solucionar un problema hay que entenderlo bien. Y estas encuestas son, por supuesto, una foto de un momento, ayudan un poco a entender. Pero lo que uno no puede hacer, de verdad, es negar una verdad que es del tamaño de un elefante en un cuartito. Es que aquí hay pueblo. Aquí sí hay razones, digamos, históricas del abandono. En la Sierra Sur, en Puno, uno no puede tomar agua potable, porque sencillamente te mueres, ¿sí? Ya dije, señalé hace un rato, 70% de anemia para los chicos menores de 5 años, eso es decir, sin futuro. Y lo mismo puedo decir de Andahuaylas, de Apurímac, de las zonas que son las que están más candentes en este tema, porque ellos tenían un sentimiento de identidad con el señor Castillo, y al ver que ya no está, ¿no? Y como son fáciles presas, digamos, de ciertas narrativas, como que, por ejemplo, le hemos quitado a su presidente, allí están afuera, manifestándose. Evidentemente, la manifestación popular ha sido cooptada, capturada por los elementos que acaban de señalar ustedes, ¿no? Efectivamente, ahí hay mineros ilegales, hay plata del narcotráfico, hay plata seguramente extranjera y cosas por el estilo. Pero uno no puede comenzar a solucionar un problema si simplemente ignora un hecho tan importante. Porque no son, pues, todos filoterroristas o cosas por el estilo. No nos equivoquemos por ese lado. Me parecería peligrosísimo. No. Fernando, justamente en razón y lo a dejamos lo que... claro
Sí. Qué bueno que lo reiteras. Perdón, Alejandro, que me voy a la pausa y no te quiero interrumpir. Pero, a ver, lo que dice Carlos, lo dijimos antes, Carlos. Lo dejamos claro. Sí, sí. Hay una protesta que es pacífica, que es completamente válida, que tiene todo el peso, ya lo dices tú, por razones históricas, por abandono, pero también por mal desempeño del Ejecutivo, por corrupción, por cambios de presidentes, por cambios de gabinetes, porque el Congreso no ha respondido. Eso es válido, tiene todo el peso y tienen toda la razón, te lo digo. Y por el otro lado están los violentos, están las mafias, está la vinculación con presuntos grupos terroristas, con narcotráfico, claro. Es que el que no tenga claro eso hoy no es peruano, perdóname. Hay que ser retrasado mental para no entenderlo, ¿no? Voy a hacer pausa y Alejandro, te doy la palabra al regresar. Perdón que te interrumpí, pero es que como voy al corte, te iba a interrumpir igual. Ya regreso en un momento entonces. Si se quiere, en Guatemala se puede. Mi abuela, mamá Chayo, veía que ella tenía una de sus gallinitas. Me empieza a decir que por qué no también pongo yo unas, ¿no? Lograr llegar a 10,000 aves me tocó casi 2 años de trabajo duro, con ciertas limitaciones, sacrificios. Y bueno, decido ir a Chimaltenango, ¿no? También a vender. Y me dicen, queremos más producto. Lo mejor es que te automatices. Pero cuando veo los precios, me dejan helado, ¿no? Pero eso no lo podía hacer yo solo. Yo no tenía el capital para hacer eso. Banrural vino, me apoyó en ese tiempo que yo lo necesitaba. Y con la automatización bajamos costos y así fuimos creciendo y creciendo. Desde hace 25 años, Banrural está con quienes deciden ser protagonistas de su propia historia. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Este año marcas un nuevo inicio y sabemos que tienes muchos sueños que quieres hacer realidad. Para eso necesitas del mejor internet del país. Con Claro Hogar, recibe 50 megas más Claro TV por $40 al mes. Contrátalo en tu tienda Claro más cercana. Con Claro, vas a la velocidad de tus sueños con la mejor red de internet de El Salvador. ¡Claro que sí! Este es el trabajo que continúa, lo que somos hoy y lo que podemos ser. Este es el periodismo que refleja el mundo en el que vivimos. La gente me venía diciendo que era parecido hacía muchos años. Por internet pedían dobles de famosos para un concurso en Colombia, para ir a ver a Messi y sus amigos. Filmé el video, me hice una selfie, lo subí, lo mandé. Juan Tomás Martín creció en Santa Fe, la misma provincia argentina donde nació Lionel Messi. Por su gran parecido con el ídolo del fútbol, desde hace casi una década, además de tener su propio comercio, vive de imitar a la pulga. Lo que empezó como un pasatiempo, terminó convirtiéndose en su estilo de vida. Comenzaron a invitarlo a programas de televisión, eventos y hasta lo contrataron para ser parte de anuncios comerciales de importantes marcas. Juan Tomás Martín vive una vida impensada, pero todavía tiene un sueño por cumplir. Conocerlo a Messi. Aunque sea decirle un hola, que me haga así con la cabeza, o así, como suele hacer. Hola, soy Ana María Luengo Romero en Atlanta. Somos CNN. Estoy de vuelta con Alejandro Muñante Barrios, tercer vicepresidente del Congreso de la República del Perú, y Carlos Anderson, que es congresista independiente. Dato interesante, Alejandro, antes de cederte la palabra, de esta encuesta de Sid Gallup, Informe Perú. A ver, evaluación de la labor de los congresistas a enero 23. ¿Sí? A enero 23. 92% dice muy mal. Nivel de opinión sobre posible cierre del Congreso. ¿Sería favorable o desfavorable? Muy favorable, 59%. A todas luces el Congreso, caput. No tiene credibilidad, la gente no lo quiere. ¿Cómo van a rescatar esta credibilidad en caso particular? Alejandro Muñante, congresista. ¿Cómo recuperas esto cuando tienes el 92% diciendo que muy mal desempeño?
Mira, Fernando, cada congresista tiene que responder por su labor. Lamentablemente, siempre se coloca o se mete en un solo saco a todos los congresistas. Yo he podido ser testigo de cómo muchas veces hemos tenido la oportunidad de recibir a diferentes gremios que han venido al Congreso de la República y han visto delante de sus ojos cómo se han venido aprobando leyes en este Congreso que han estado buscando por muchos años. He tenido la oportunidad de abrazar a médicos, enfermeros, profesores, docentes, auxiliares de educación que lloran, ¿no? Porque vieron aprobado una lucha de muchos años. Entonces, lamentablemente, tal vez estas encuestas no llegan a esos gremios a los cuales nosotros hemos ayudado, pero sin embargo sabemos que todos los congresos son impopulares en donde se le miren. Por esa razón, justamente por ese descrédito, es que nosotros hemos tenido, ¿no? Hemos escuchado ese clamor popular y estamos adelantando las elecciones. O sea, hay un gran grupo de congresistas que sí está dispuesto a lograr esta reforma constitucional para que se adelanten las elecciones. No es que nos desentendemos de la población, por supuesto que lo hacemos. Creemos que lo mejor que puede pasar en estos momentos es que existan adelanto de elecciones para que la población vuelva a elegir a nuevos representantes. Pero allí está el tema. No queremos hacerlo de manera irresponsable. No queremos que los mismos personajes aparezcan. No queremos que los mismos partidos políticos se presenten a las elecciones. Que queremos abrir el espectro. Y para eso, Fernando, es necesario que todos podamos contribuir en esa búsqueda de al menos reformas mínimas que garanticen siquiera que los próximos representantes pues no tengan sentencias por terrorismo. Por eso es que he presentado también una propuesta para impedir que los sentenciados por terrorismo puedan postular un cargo público. Es decir, necesitamos garantizar que en los próximos 5 años un presidente no nos lleve otra vez por el precipicio, no cargado de un sesgo ideológico tan terrible como lo tenía pues el gobierno del señor Castillo. Por esa razón, y algo más, Fernando, justamente el análisis que hacía Carlos Anderson sobre la situación política que existe en las regiones, también se debe, Fernando, y aquí hay que hacer una precisión, a los gobiernos regionales. Ellos están pasando, como acá decimos en el Perú, están pasando piola, están pasando desapercibidos. Con todo el dinero que reciben por el canon minero, solamente Puno, Fernando, ha recibido en el año 2022 293 millones de soles. Y eso nadie lo fiscaliza. Bien, Alejandro, me tengo que ir y es un tema muy interesante que tendremos que tocar a fondo en otra oportunidad. El enfoque hoy era concretamente lo que ya hemos hablado y les agradezco a los dos, Alejandro Muñante Barrios y a Carlos Anderson. Carlos, ya no me dio tiempo de darte un espacio más en este último segmento, pero por supuesto cuando perdimos la señal de Alejandro, tuviste tu extra, ¿no? Así que ahí compensamos. De todas formas, agradecerles. Espero estar en contacto con ustedes de nueva cuenta, que esto avance pronto por el bien de los peruanos. Y gracias por dar la cara, esto es importante decirlo, Alejandro y Carlos, con todo esto que le acabo de decir y la percepción de los peruanos en torno al Congreso, aquí están dando explicaciones, posturas, etcétera. Y esto es importante, se reconoce. Caballeros, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Voy a hacer una pausa y ya vengo.